tenemos que dar las gracias a Tony Belamazán, que justo acaba de llegar, y nos lo dijo, de este otro lado del Atlántico, es el presidente del CIOS CAT, con lo cual tiene conocimiento del área de los CIOs, además creo que también ha sido CIO en su momento, y con lo cual creo que va a poder moderar esta mesa de debate de la forma más eficiente y creo que agradable para todos vosotros. Os dejo con Tony. Creo que funciona. Ahora sí. Buenas tardes a todos y buenos días en Colombia. No sé si se han conectado ya. Gracias por la invitación. Yo soy Tony Belamazán, ingeniero en informática por la Universidad Autónoma, y hasta hace 2 meses era CEO de una compañía multinacional de yogures que se creó en Barcelona hace muchos años y que todo el mundo sabe quién es. Y ahora pues estoy dedicando a otras actividades en mi vida porque he dejado... No, es verdad, no he tenido tiempo. Como decía por aquí, llegué ayer del Canadá y tengo un poco de jet lag, así que perdonaréis si no sale del todo bien, ¿no? Vamos a hacer un panel de CIOs, expertos en TI, y para debatir un poco el futuro del departamento de tecnología, ¿no? ¿Cómo va a ser el formato? Hay 3 personas aquí que van a subir ahora, que yo voy a presentar, y otra persona en Colombia que se va a conectar, supongo que se conectará. Cada uno de ellos hará una pequeña exposición de su organización de unos 10 minutos y luego haremos un pequeño debate entre todos de 20 minutos con unas preguntas que yo haré a cada uno de ellos y que ellos responderán según su criterio. La primera persona que os quería presentar es Luis Aguilar Mateo. Sube. Podéis subir todos, hola, Luis. Hola. Luis es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad de Zaragoza y MBA con honor por Warwick Business School, ¿no? Y actualmente es director de consultoría y estrategia de TI para España, Portugal, Grecia, Israel en IBM Global Services. ¿Vale? Bueno, gracias por venir. Voy a presentar al resto de ponentes y luego empezáis a hacer vuestra presentación. Carlos Luna es licenciado en informática, ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA también por ESADE. Desde 2006 es director de TI en el despacho Abogados Roca Junyent y también fue responsable del Departamento de Desarrollo de Sistemas en el RAC, el Real Automóvil Club de Cataluña. Luego tenemos en Colombia, que no sé si se ha conectado ya, Alejandro Murillo. Alejandro Murillo es ingeniero de sistemas y especialista en gerencia de tecnología y actualmente ocupa el cargo de director de tecnologías de información y comunicaciones en la Federación Colombiana de Municipios, donde trabaja desde hace más de 12 años. Y luego, por último, tenemos a Xavier Berja, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y también MBA por la Universidad Autónoma y actualmente es profesor de Sistemas de Información en diversos grados en la Universidad Autónoma. Bueno, empezamos por Luis. Muy bien. ¿Vale? Vas a hacernos tu exposición de 10 minutos. Sí que os pido, por favor, que sea una exposición concreta y nos ciñamos al tiempo porque tenemos poco. Perfecto. Pues buenas tardes a todos y buenos días a los que lo están siguiendo remotamente. Lo que yo os voy a contar durante los próximos minutillos son las principales conclusiones del estudio que ha hecho IBM a los miembros del comité de dirección y que la última edición ha sido la del año 2013. A ver si consigo. Aquí. Como muchos sabréis, IBM lleva como unos 10 años haciendo estudios a distintos miembros del comité de dirección. Empezó con los CEOs y con los CIOs y en los últimos años hemos incluido también a otras figuras relevantes como el director financiero, el director de recursos humanos, el director de seguridad, etc. Dado que esta mesa de debate trata sobre el futuro del departamento IT, yo voy a centrarme en las conclusiones del estudio hecho sobre la población de los CIOs. En particular voy a fijarme en los estudios del año 2009, 2011 y el que os comentaba que hemos terminado en el año 2013, en el cual hemos entrevistado pues, a miles de CIOs en todo el mundo.
Comenzando con el del año 2009, en aquella época lo que veíamos es que los CIOs eran cada vez más relevantes y su voz se empezaba a oír cada vez más en el comité de dirección. De hecho, a este estudio le titulamos como la nueva voz del CIO y lo que constatábamos también en ese estudio es que los CIOs tenían que jugar papeles, roles que a veces tenían objetivos contradictorios, como los que podéis ver ahí en la imagen. Se les pedía por un lado que tenían que ser visionarios, pero también pragmáticos, que tenían que crear valor, pero a la vez se les pedía que redujeran costes, o que tenían que liderar el negocio, pero a la vez tenían que ocuparse de las TI. En el año 2011 publicamos un nuevo estudio en el cual lo que vimos es que la posición del CIO, pues efectivamente se había fortalecido y su voz se hacía escuchar dentro del comité de dirección, y además lo que veíamos en aquella época es que los CIOs estaban como clasificados en 4 posibles mandatos, ¿no? Esos mandatos eran el mandato que reciben del CEO, es decir, lo que la empresa espera que haga TI, cuál es la función que tiene TI dentro de esa empresa. Como digo, diferenciábamos 4 posibles mandatos, que son los que aparecen en la imagen, de los cuales los mandatos de potenciar y explorar son los que estaban en los 2 extremos. Los CIOs que recibían el mandato de potenciar, lo que tenían que hacer era simplemente prestar un servicio TI básico que funcione al menor coste posible. Y en el otro extremo, los CIOs que recibían el mandato de explorar eran aquellos que tenían que ayudar a la innovación y TI tenía que ser realmente un habilitador de nuevo negocio. Entre ambos extremos teníamos los mandatos de expandir y transformar, que era donde se agrupaban la mayor parte de los CIOs de las empresas que estudiamos. ¿Qué ha pasado en los 2 últimos años, desde el año 2011? Pues lo que ha ocurrido es curioso, y es que la situación se ha polarizado. Ahora la mayoría de los CIOs o bien están en el mandato de potenciar, es decir, tienen que prestar un servicio TI muy básico a un coste lo más reducido y de la forma más eficiente posible, o bien en muchas empresas lo que se le ha pedido al CIO es que dé un paso al frente y que se acerque mucho más al negocio y sea realmente un contribuyente a crear nuevo negocio y nuevas fuentes de ingresos. Otro aspecto interesante que vemos de la evolución a lo largo de los años es cómo va cambiando la percepción de los propios CIOs. Lo que aquí podemos ver son las fuerzas más importantes para los CIOs que van a influir en sus empresas en los próximos años. Un aspecto muy relevante es el papel de la tecnología. Como podéis ver, en el año 2009 los CIOs pensaban que la tecnología ocupaba una 6ª posición por debajo de otro tipo de factores, como podían ser los factores de mercado, macroeconómicos, etc. A lo largo de los años la tecnología ha ido incrementando la importancia para los CIOs y ahora mismo ocupa la 2ª o la 1ª posición. Las 2 columnas que veis de 2013 corresponden a CIOs que trabajan en empresas con unos resultados empresariales pues más fuertes, que es la columna de la derecha, o empresas que tienen una posición competitiva menor, que es la columna de la izquierda. Entonces, como podéis ver, los CIOs que trabajan en empresas que son líderes en su sector consideran que la tecnología es el aspecto que más va a influenciar en sus empresas en los próximos 3 a 5 años. Otro aspecto también interesante es qué opinan los CEOs, y lo que también venimos viendo desde hace ya varios años es que los CIOs y los CEOs cada vez opinan de forma más parecida. De hecho, si os fijáis en el resultado de la misma pregunta, los CEOs en 2013, las 5 primeras posiciones son exactamente las mismas que en el caso de los CIOs, e incluso el orden es prácticamente el mismo. Los resultados, por cierto, cuando los comparamos con la población de España es prácticamente igual, no hay grandes variaciones por ser España que lo que ocurre a nivel mundial. Una pregunta que hemos hecho a los CIOs es ¿a qué vais a dedicar el tiempo en los próximos años? Y lo que nos dicen es que van a dedicar cada vez menos tiempo a las tareas tradicionales de IT, que es lo que aparece en color naranja, van a dedicar menos tiempo a las operaciones y a los sistemas de TI, a gestionar a sus proveedores, incluso también, curiosamente, van a dedicar menos tiempo a temas de riesgo y de seguridad, y sin embargo el tiempo que liberen lo van a dedicar más a aspectos más cercanos a negocio, a gestionar la experiencia con el cliente, a desarrollo de nuevo negocio, a trabajar de forma mucho más cercana con el director de marketing. Esto no quiere decir que los CIOs vayan a desocuparse de todas las tareas que veis abajo, sino que sencillamente van a dedicar más tiempo a tareas que tradicionalmente no estaban dentro del ámbito de competencia del CIO o por lo menos ocupaban menos tiempo.
Bueno, ¿y cómo van a hacer esto los CIOs? Pues lo van a hacer con la tecnología. Una pregunta muy interesante que repetimos en todos los estudios es cuáles son las tecnologías que incluyen los CIOs dentro de sus planes visionarios a futuro. Y aquí he querido incluir tanto el resultado de 2013 como el de 2009 para ver cómo ha ido variando la importancia relativa de cada una de ellas. La tecnología o el tipo de soluciones ahora mismo que más relevancia tienen dentro de los planes de los CIOs son las soluciones de movilidad, que además, como podéis ver, han sufrido un incremento pues notable respecto al año 2009. Yo creo que esto es bastante evidente porque, bueno, pues no hay más que ver aquí a todo el mundo con sus tablets, sus móviles, y poca gente utiliza un portátil, ¿no? Las soluciones de movilidad están cambiando la forma en la que acceden a la información los usuarios y especialmente los clientes finales. En segundo lugar, la analítica de negocio y optimización. Ya era importante en 2009 y sigue siéndolo en el año 2013. Ser capaces de extraer conocimiento, sabiduría de todos los datos que tenemos almacenados en las empresas. Cloud Computing es el elemento que más ha crecido desde el año 2009. Yo creo que a día de hoy ya nadie duda de que Cloud Computing es un nuevo paradigma y que sus ventajas en cuanto a flexibilidad, escalabilidad, pago por uso, etcétera, pues tienen que ser aprovechadas por las empresas y la mayor parte de ellas pues ya están trabajando o tienen planes de hacer uso de tecnologías de cloud. En cuarto lugar tenemos la colaboración interna y las redes sociales. Desde luego es un tema también muy importante, cómo facilitar la colaboración tanto interna de los empleados como también con clientes y cómo acceder a nuestros clientes a través de las redes sociales. Y por último, la gestión de procesos de negocio, que es el único elemento que, bueno, pues se mantiene estable o incluso ha reducido un poco la importancia respecto al año 2009. Bien, pues para terminar, la conclusión de este estudio es que los CIOs están abandonando su lugar tradicional, el back office, lo que era la trinchera de la empresa, y están dando un paso al frente para ocuparse de temas más relacionados con la primera línea, ¿no? El contacto con el cliente. Y esto lo hacen no solamente para que la empresa esté orientada al cliente, sino, como nos decían algunos CIOs, para que la empresa esté dirigida por el cliente. Como conclusión del estudio, se dice que hay tres objetivos fundamentales de los CIOs para los próximos años. El primer objetivo que tienen es involucrarse con los clientes digitalmente. Aquí no estamos hablando solamente de acceder a nuestros clientes por medios digitales, por redes sociales, etcétera, que también, sino que esto también está hablando de ser capaces de extraer información de todas las interacciones que tenemos con nuestros clientes en el mundo digital, bien sea a través de nuestra web, a través de redes sociales, etcétera, para tomar decisiones más inteligentes, para saber qué es lo que quieren o para anticiparnos incluso a necesidades que ni ellos mismos saben que tienen a día de hoy. En segundo lugar, promover la colaboración interna y externa. Un empleado es muy valioso cuanto más conocimiento tienen, pero también cuanto más es capaz de compartirlo con otros compañeros, con otros empleados. Por tanto, es importante, y los CIOs lo reconocen así, el fomentar la colaboración tanto interna como también con socios, con proveedores y, por qué no, incluso con clientes, para poder promover la innovación. Y en último lugar, alcanzar la excelencia en los aspectos básicos. Los CIOs, pues por supuesto no son ingenuos y saben que lo más importante es que los sistemas TI estén arriba y funcionando. Y por eso uno de los objetivos es que todos los aspectos básicos, el CPD, los servidores, las bases de datos, los estándares de arquitectura, todo eso tiene que estar funcionando, porque si no, todo lo que estamos hablando no tiene ningún sentido. Aquí los CIOs lo que nos transmiten es dos preocupaciones. Una preocupación es si sus infraestructuras están preparadas para poder hacer frente al Big Data, si tienen infraestructuras lo suficientemente escalables como para poder atender a toda esa cantidad de información. Y en segundo lugar, cómo van a ser capaces de gestionar el riesgo TI, especialmente en un entorno en el que los ataques de seguridad, bueno, pues son moneda común y escuchamos continuamente pues noticias sobre información confidencial que se ha filtrado, etcétera. Otro estudio de IBM decía el año pasado que una empresa media recibe pues como unos 1.400 ataques a la semana. Este es un aspecto donde los CIOs consideran que no están preparados. Bueno, luego ya el estudio entra a profundizar en cada uno de esos tres objetivos, dando bastante más datos, información, y si alguno tenéis interés, en esa URL que podéis ver en la presentación podéis acceder al informe completo y descargarlo gratuitamente. Bueno, pues muchas gracias.
Y pues, según parece, según el estudio, el futuro del CIO está bastante garantizado, ¿no? Sí, o debería. cerca del negocio. Bueno, pasamos a la palabra. Pasamos la palabra a Carlos Luna, como decíamos, del despacho de abogados Roca Junyent. Bueno, buenas tardes. Gracias a ISACA y a ETSMF por permitirme participar hoy aquí. Y gracias por ponerme detrás del compañero que me ha precedido, porque creo que me refuerza en lo que voy a decir, que va a ser bastante alineado y voy a repetir bastante lo que ha comentado él también, ¿no? Bien, primero explicaré un poco quiénes somos, ¿no? Seguramente últimamente habéis oído hablar bastante de nosotros. Hemos salido bastante en los medios en las últimas semanas, pero en realidad nosotros llevamos como despacho funcionando desde el año 96, o sea, acabamos de cumplir la mayoría de edad justamente este mismo mes de febrero. Y bueno, somos un despacho todavía bastante joven, pero a pesar de ello nos hemos situado en estos 18 años, y de hecho hace ya unos cuantos, como el quinto despacho nacional dentro de nuestro sector, ¿no? Actualmente contamos con más de 250 profesionales, entendiendo por ello básicamente abogados y algún que otro economista, sumando el resto de personas que trabajamos allí, pues unos 300 empleados aproximadamente. Trabajamos en todas las áreas de práctica del derecho, en todos los sectores de actividad, lógicamente derecho orientado al mundo de la empresa principalmente. Tenemos la oficina principal aquí en Barcelona, pero también disponemos de una oficina bastante importante en Madrid y de otras en otras ciudades como Girona, Lleida, Palma de Mallorca. A nivel internacional tenemos una oficina en Shanghái, en China. Fuimos el primer despacho español en abrir una oficina allí, luego nos han seguido todos los demás. Y bueno, como decía, pues estamos en los rankings que en nuestro sector pues son bastante habituales, detrás de los 4 grandes despachos que llevan muchísimos años en el sector, pues nos hemos situado inmediatamente a continuación. Y tenemos además un destacado importante posicionamiento a nivel internacional, sobre todo europeo, situándonos entre las firmas más reconocidas. Tenemos tanto a nivel individual de muchos de nuestros profesionales como a nivel colectivo gran número de premios y reconocimientos. Esto es un poco para situar la compañía en la que estamos. Y lo siguiente, pues se trataba de explicar un poco qué aportan para nosotros, para un despacho o una empresa, una organización como la nuestra, qué aportan las tecnologías de la información. Bien, como en la mayoría de las empresas hoy en día, son un soporte fundamental para cualquier proceso y para las operaciones de nuestro día a día, ¿no? Todos los procesos de la compañía evidentemente están impregnados por las tecnologías de la información, desde los más básicos comunes a cualquier empresa, como pueden ser los temas de facturación, de compras, etcétera, etcétera, como los ya específicos propios de nuestro negocio, como es toda la gestión de información, que en nuestro sector lógicamente es clave, es el core de nuestro negocio, toda la gestión documental, etcétera, etcétera. Como indico, todos estos procesos están totalmente impregnados por las tecnologías y serían difíciles de llevar a cabo, de imaginar, si no fuese así, ¿no? Las tecnologías nos ayudan a mejorar nuestra competitividad, nos hacen más productivos y luego también, pues lógicamente, nos permiten ahorrar costes. Aquí utilizamos pues desde cuestiones básicas que hace años que estamos utilizando y que hoy en día están ya mucho más implantadas, como son la videoconferencia, etcétera, etcétera, o llevándola incluso allá al puesto de trabajo, como se comentaba antes, temas de movilidad. Para nosotros tenemos profesionales que se mueven mucho, no solamente viajando a nivel internacional, sino también dentro de la propia ciudad, gente que va a los juzgados, gente que va a ver clientes y que tener soluciones de movilidad para ellos es fundamental. A nivel de ahorro de costes, pues también tenemos grandes soluciones, sobre todo en aquellas materias que para nosotros son importantes, todo el tema de costes de impresión, de gestión documental, etcétera, etcétera. También se comentaba antes que una de las tendencias hacia lo que se basa hacia la facilitación de la colaboración tanto interna como externa. Para nosotros esto también es fundamental.
no como un objetivo en sí mismo, sino enlazándolo con el punto anterior, como una ayuda a mejorar la competitividad, ¿no? La colaboración interna, nosotros tenemos equipos de gente que trabaja en diferentes oficinas, colaboraciones con otros despachos, con otros profesionales, y el poder colaborar es fundamental. Tenemos diversas herramientas que favorecen este tipo de comunicación, ¿no? Y la externa también, con los clientes, de hecho ellos mismos nos lo están demandando. Hay algunos clientes que si no les ofreces determinadas plataformas de colaboración, de intercambio de información con ellos, pues es difícil que puedas llevar determinados asuntos. Bien, de hecho, para nosotros el punto realmente más importante, como he comentado antes también, es toda la gestión de los diferentes activos de información con los que trabajamos. Para nosotros la gestión documental, la gestión del conocimiento son materias absolutamente claves y básicas. Vivimos de esto, vivimos de gestionar información y de transformarla en información también vía documentos escritos para lo que nuestros clientes requieren, ¿no? Por tanto, aquí es donde tenemos realmente nuestro núcleo de soluciones tecnológicas focalizado, ¿no? También lo que intentamos, y aquí lo enlazo con la siguiente y última transparencia, y de rápido, intentamos que las tecnologías de la información sean una palanca para nuestro negocio. Como decía hace un momento, por ejemplo, hay algunos clientes a los que ya no podemos llegar o a los que estamos siendo los primeros en llegar gracias a disponer de determinadas soluciones de colaboración con ellos. Esto ha provocado que incluso en algunos de ellos liciten determinados proyectos, sobre todo en el sector público, que si tú no vas con determinadas plataformas de colaboración o determinadas soluciones que ellos requieren, difícilmente vas a poder optar a llevarte ese proyecto, ¿no? Por tanto, para nosotros esto es muy importante. Bien. Y ya para acabar, aparte de lo que para nosotros suponen las tecnologías actualmente, ¿qué esperamos de ellas o qué retos se nos presentan? Para nosotros es fundamental, y también enlazándolo con la presentación anterior, se trata, y no es una idea promovida exclusivamente por nuestro departamento, sino está totalmente asimilada de esta manera por la totalidad de la organización, o al menos por la dirección de la organización. Lo que pretendemos es dejar de ser un mero soporte a las operaciones y a los procesos de la compañía para convertirnos en un recurso estratégico, para ser generadores de la demanda y no estrictamente meros gestores o administradores de lo que se nos está pidiendo por parte del resto de la organización. Hemos de conseguir aportar un mayor valor al negocio a través de las tecnologías, maximizando el valor de las inversiones que hacemos en ella. Los recursos que manejamos son limitados, por tanto hemos de intentar rentabilizarlos al máximo. Y como decía, lo de generar la demanda. Tenemos de ser capaces de identificar nuevas oportunidades que nos permitan, pues, como también comentaba en la transparencia anterior, ser en mayor medida palanca de negocio. Permitir también o facilitar el incremento de la competitividad. Y luego también temas de posicionamiento o de imagen. Nosotros, en nuestro sector, yo creo que todo el mundo nos ve como un sector bastante tradicional, en algún aspecto incluso vetusto. Bueno, esto también tiene que cambiar y tenemos que de alguna manera posicionarnos pues como una compañía más puntera y más cercana a las soluciones tecnológicas de última generación. Esto pasa también por conseguir que internamente el nivel de aceptación y de utilización de las TIC se incremente. Decía hace un momento que somos un sector un tanto tradicional. Aparte de la imagen que se tenga desde fuera, realmente el mundo de los abogados pues ha vivido siempre bastante alejado de las tecnologías y cuesta un poco hacerles partícipe de que su utilización pues les puede mejorar la vida, ¿no? También se comentaba antes lo de acercarse al cliente. Para nosotros esto es fundamental. Estamos trabajando en diversos proyectos en ese sentido, temas de CRM, temas de redes sociales, etcétera, etcétera, que nos ha de permitir colaborar en mayor medida con ellos e interactuar también en mayor medida con el objetivo, lógicamente, pues de que el resultado del trabajo sea más beneficioso para todos. Luego tenía aquí un apunte en temas de gobierno TI. Estamos trabajando también
mejorar este aspecto, alineándonos o tratando de conseguir una mayor alineación con el negocio. Quizás pues tal como se habla en COVID-5 de la cascada de metas, etcétera, etcétera, pues hasta ahora quizás hemos vivido demasiado alejados de las metas corporativas, hemos de tratar de alinearlas bastante más, ¿no? Y luego un par de comentarios sobre aspectos generales que nos afectan a todos, ¿no? Que son esto de la consumerización, o a partir de que existen muchas soluciones en la nube, en el cloud, la comoditización que se está produciendo de las tecnologías de la información. Esto lo hemos de saber gestionar también. Esto es un reto importante porque hoy en día todo el mundo se piensa que sabe mucho de tecnología, que sabe incluso más que los propios departamentos de IT que estamos ahí. Incluso en alguna presentación de esta mañana, y yo ya había leído también algún informe, previsiones o estimaciones de que de aquí a unos años, en el año 2020 había leído yo, más del 50% de la inversión y del gasto en tecnologías de la información en la empresa no va a pasar por las manos del CIO, va a venir por otros caminos, pero eso sí, hemos de saber integrar esas soluciones que nos van a venir dadas por otros caminos y hemos de poder gestionarlas. Por tanto, esto es un reto importante que tenemos. Y luego, por supuesto, estar con el radar puesto en las últimas tendencias, en las últimas tecnologías, que son las que antes se han comentado. Ahora se utiliza mucho estas siglas del SMAC, del Social Mobility Analytics Cloud. Todas estas tecnologías alineadas con estas tendencias, hemos de estar muy atentos a ellas, explorarlas y ver de qué manera las podemos integrar en el negocio. Y bien, por mi parte nada más, supongo que ahora en el debate pues iremos profundizando más en algún aspecto. Gracias, Carlos, y gracias por ceñirse. Por ceñirte al tiempo. Ahora pasamos la palabra a Alejandro, que ya lo veo en la pantalla, debe estar conectado. ¿Nos oyes, Alejandro? Sí, señor, os oigo muy bien, muchas gracias. Muy bien. No sé si has estado antes al inicio del debate. Decíamos que es muy importante que os ciñáis al tiempo, porque así luego tenemos más para debatir y para algunas preguntas. Y es tu turno para presentar un poco los detalles de la Confederación Colombiana de Municipios. Gracias. No sé, estoy escuchando interferencia. ¿Nos oyes bien o no? ¿Me escuchan? Te escuchamos flojo. Ok, vale. Bueno, antes que nada, señora. Ok, bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer compartir este panel de expertos con las personalidades que se encuentran sentados ahí. Mi idea, mi intención es plantear la posición que desde mi experiencia como director de tecnología de la información se plantean los retos que tienen los CIOs en el mundo, visto desde la óptica de que el negocio de los CIOs es el negocio de la información. He nominado esta presentación de la gestión ingeniosa de apagar incendios hacia el camino de la gestión estratégica de tecnología. En el siguiente slide hay una frase que me parece que es bien interesante y que la aplico, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Y en efecto, como lo han planteado los expositores, los CEOs debemos dedicarnos más hacia la orientación de la estrategia del negocio, hacia la estrategia de la información y cómo apalancar y dar valor al negocio. Lo que pretendo es esclarecer un poco ese concepto, y lo que pretendo también es, a partir de mi primer precepto de conocimiento de la industria en la que uno está, en el sector en el que uno está, en el nicho de mercado a la que pretende la compañía, es que tú logres realmente ser estratégico y volverte parte del core de negocio sin ser necesariamente una empresa de tecnología. Entonces, en el siguiente slide voy a darles a entender un poco cuál es la empresa, para qué empresa trabajo. Desde hace 12 años trabajo para la Federación Colombiana de Municipios. Es una entidad privada, es una entidad sin ánimo de lucro que representa a todos los municipios del país. En Colombia existen 1.102 municipios, todos ellos pertenecen por derecho propio a la entidad y pertenecen también 40 asociaciones subnacionales de municipios. Nosotros como entidad defendemos 3 pilares estratégicos: la descentralización, la gobernabilidad y la autonomía local en Colombia.
Si tú miras, y vamos a ver en el siguiente slide, el portafolio de productos y servicios, y como compañía, es una compañía netamente política, donde su core business es la representación política, es aquella representación de los intereses de los municipios, es aquel todo lobby o cabildeo que se hace ante el Senado, ante la Cámara, ante Presidencia, ante los municipios. Cuando tú comienzas a ver eso y comienzas a ver la lejanía que puede llegar a existir, la parte política y la parte de centralización, gobernabilidad con respecto a la tecnología, comienza uno a plantearse un verdadero reto de cómo llegar a ser estratégico en el negocio. Como ustedes pueden ver, toda la parte de información en el slide, información, relación política, alianzas, cooperación nacional, cooperación internacional, pero como pueden ver, dos de los pilares son el CIMIT, que es un sistema de información, y los servicios de valor agregado. Servicios de valor agregado es como valor adicional A, y aquí es donde nosotros como tecnología hemos comenzado a ser parte de la estrategia del negocio, parte del core business y a la alineación de lo que queremos realmente hacer frente a nuestros asociados. Aquí comenzamos a desplegar los sistemas de información y comenzar a potencializar la información como factor crítico de la Federación Colombiana de Municipios dentro de sus servicios a los asociados, que son los alcaldes y alcaldesas del país. En el siguiente slide vamos a ver una lista muy general de los proyectos que hemos tenido y que estamos trabajando incluso conjuntamente con algunas empresas españolas, como Municipio en Línea, Portal del Turismo Colombiano. Ambas iniciativas, tanto Municipio en Línea como el Portal Turismo, alineada a la estrategia de gobierno en línea, sin ser nosotros gobierno, porque nosotros, siendo una entidad privada sin ánimo de lucro, no tenemos ninguna cercanía directa de proceso o de económica con gobierno nacional. Por el contrario, somos alguien que a veces critica desde el punto de vista constructivo para procurar ese crecimiento institucional de los municipios en Colombia. Y entendiendo ese crecimiento institucional de los municipios en Colombia, hemos planteado algunos retos importantes frente al uso de la tecnología, la información y las comunicaciones para lograr acceder a esa línea estratégica con nosotros como tecnología y apoyar los objetivos del negocio. Obviamente esto no es fácil, obviamente esto no es de la noche a la mañana que se construye, esto no es de la noche a la mañana que se logra evolucionar hacia allá. Nos falta también mucho camino por recorrer, nos falta mucho alineamiento y mucha inversión de lo que queremos llegar a ser. Y el reto ha sido realmente plantear una organización de TI al interior de la federación, vista como alguien que nos apoya no solo a la operación interna del servicio, aquellos que dan soporte, aquellos que dan tecnología, aquellos que dan soluciones, sino aquellos que proponen, innovan y crean soluciones que les permite a la Federación Colombiana de Municipios posicionarse como gremio como tal. En el siguiente slide voy a dar un panorama que supongo todos ustedes han vivido frente a los paradigmas organizacionales. Es un campo muy particular de lo que es Federación Colombiana de Municipios, donde la tecnología se daba por hecha, se manejaba sola, donde no había inversión de TI, donde no se sabía qué significaba TI siquiera, que había procesos, había una organización funcional, que existía estrategia detrás de TI para organizarla. Hemos emprendido una fuerte campaña institucional a partir del jalonamiento de las mejores prácticas, de ese marco de referencia, donde organizar nuestros procesos de ITIL y de incidencias era un completo caos. Más o menos la gráfica del siguiente slide les pueden ilustrar a ustedes un poquito de qué tan traumático era una incidencia, un problema dentro de la federación. Esto muy jocosamente era vista la desorganización que tenía TI al interior de la institución, y así era muy difícil, o así es muy difícil ocuparnos de la operación de tecnología, de apagar incendios, de estar encima de la operación. Si yo estoy desgastando mi tiempo en eso, ¿con qué tiempo yo llego a hacer una planeación y cómo yo llego a alinear tecnología con el negocio? Es muy, muy complicado. A partir de ahí, y obviamente como ha transcurrido en la mañana de Colombia, en la tarde de ustedes, las presentaciones de los marcos de referencia, de la estrategia, de las operaciones, hemos hecho uso de ese marco estratégico. En el siguiente slide explico cómo a partir de esa estrategia de marcos de referencia que tenemos, que también hay que saberlas abordar
abordar y saberlas enfrentar en cómo posicionarle, cómo interiorizarlas al interior de la compañía y cuáles aplican realmente en qué contexto, es que logramos alinear esas mejores prácticas a lo que queremos hacer con nosotros. Una vez organizada el área de tecnología, una vez estabilizada, no quiero decir que esto ya haya cerrado todas las brechas que tenemos, pero sí nos ha ayudado a organizar institucionalmente la tecnología para podernos dedicar tiempo de operación, tiempo de mantener servicios, tiempo de innovar en tecnología, pero también tiempo de ser estratégicos, tiempo de pensar, de comenzar a alinear y siendo estratégicamente visibles al interior de la compañía para potencializar los recursos, para potencializar las herramientas y para potencializar los servicios que se nos prestan, no a los terceros, a los terceros usuarios o lo que nosotros llamamos nuestros asociados, no los institucionales directos. Y esto aquí nos lleva a generar valor. En el siguiente slide, en una gráfica del grupo Gartner, es eso, tener valor. Y aquí es un concepto bien importante. Siempre nos dicen de generar valor, TI generando valor. Pero ¿qué es valor de TI? Cada valor de TI para cada empresa es particular. Yo debo tener el criterio, el suficiente conocimiento de mi negocio para saber qué valor de TI es el que yo le puedo generar con qué tecnología. Escuchaba la interpretación de Mauricio de México, creo, no pude verla toda, pero en efecto, como CEO bombardeado de tecnología y de mejores prácticas, las tendencias de las grandes multinacionales a todo tercerizarlo, otras a implementar, a estar cambiando, eso más allá de cualquier otra cosa, lo que me permite a mí es tener un océano de posibilidades, un océano en que yo debería estar orientando cuál es el valor de tecnología que le puede aportar al negocio. Y ahí es donde encuentro realmente el verdadero papel del CIR, donde hace sinergia entre lo que es el negocio como tal, la tecnología y qué tecnología es la que le permite ganar valor al negocio, donde esa tecnología le produce beneficios económicos, reputacionales, de presencia en el mercado, de crecimiento, de acogida, de lo que tú quieras orientar hacia lo que debería ser la tecnología y la información, que es realmente lo que tiene valor detrás de la tecnología. ¿Cómo lo hemos planteado? Siguiente slide, planeación estratégica, una orientación hacia logros y objetivos con unos metas y unos indicadores bien definidos. En el siguiente slide, como planeación hay muchas tendencias, muchas metodologías, muchas mejores prácticas, pero en efecto la vinculación de las personas, del cambio organizacional, de involucrar, de comprometer, de dejar de tener tan tecnológicamente, tan enmarcado en esa ciencia y esa lógica tan cuadriculada de la tecnología y comenzar a acercar a la gente para que la tecnología se viva, se sienta y sienta que es parte del apoyo institucional y que a partir de la tecnología son catapultas que te permiten saltar y evolucionar, comienza a tener una alineación y unos aliados multiplicadores que te permiten ser más cercano al ciudadano. Encuentro el concepto de cercanía a nuestro usuario, en este caso Federación, nuestro usuario interno y nuestro cliente, entre más cerca esté con nosotros, entre más sienta la tecnología, entre más la viva, es mucho más la afinidad que tiene y la retroalimentación que nos puede permitir y ayudar. Importante para nosotros es la formación de equipos de trabajo concientizados en el concepto de mejores prácticas. Muy importante es el tema del lenguaje, el tema de la orientación de cuando uno habla y habla en su entorno de equipo de trabajo. Este equipo de trabajo comienza a entender y comienza a evolucionar, porque uno es tan buen CEO como su equipo está bien conformado y está bien alineado. Y a partir de la sinergia que haya de comunicación de tu equipo de trabajo, de tu área de tecnología, es que comienzas a tener esa sinergia de comunicación y de alineación de objetivos con la empresa, con tu CEO. Importante y parte de la estrategia del posicionamiento como compañía es cómo tu CEO te apoya, cómo él entiende y cómo es el lenguaje conjunto de estrategia, de posicionamiento, de crecimiento institucional, comienzan a tener esos puntos de encuentro que comienzan a jalonar las inversiones, que comienzan a definir los objetivos y comienza a darse una visión de largo plazo. Alejandro, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? En el siguiente slide,
nos vamos a ver. Alejandro, lo que nosotros conectamos, hicimos sinergia entre todos nosotros, es una visión de proyección a largo aliento, una adopción de metodología a nuestro tamaño, nuestras necesidades. Tú te pones a mapear ITIL, te pones a mapear COVID, te pones a mapear ISO 20000, ISO 23000 y te puedes volver un 8 completo tratando de desenmarañar esa gran cadena de mejores prácticas, lo que considero mejores prácticas es estos marcos de referencia, añadirlos, unirlos y adaptarlos al tamaño para poder tener una verdadera eficiencia. Yo no necesito tener modelos de madurez en desarrollo de software CMM5 si mi empresa no necesita ese nivel. Y es un tema de adaptación, de adaptación a esas mejores prácticas de cómo lograr hacerlo. Una estructura orientada y alineada, un trabajo en equipo, una comunicación altamente estratégica, una alineación, un respaldo de la alta dirección, y digamos que la comunicación y la forma de socializar los resultados de tecnología es un factor bien importante. Nuestras lecciones aprendidas en el siguiente slide, lograr identificar y materializar los factores críticos del éxito. Hay que entrenarle pasión por el logro. Nosotros, o yo en lo particular, y digo nosotros como equipo de trabajo que tenemos en mi dirección, somos unos apasionados por lo que hacemos, nos gusta vivir la tecnología y saber que podemos ser estratégicos, hacer un verdadero ejercicio de planeación estratégica con ese mismo equipo de trabajo. Dejar que la empresa madure como empresa, como compañía, como sus procesos, que los podemos adoptar y realmente el apoyo estratégico, aunque no es vital y solamente hay una marca, es el apoyo estratégico de aliados que le permitan a uno crecer como compañía. Y ya como conclusión, para terminar, porque sé que el tiempo es oro, dejo este slide. El siguiente slide, Roma no se construyó en un solo día. Me encantó la frase, no anoté la referencia de donde encontré este párrafo, pero en efecto es la última frase la que más me impacta, en el sentido de lo majestuoso no se construye de la noche a la mañana, realmente se construye poco a poco, se construye creciendo, no es una carrera, no tenemos que estar en una contrarreloj para ver quién implementa más rápido. Esto es todo, la verdad les agradezco inmensamente el espacio, el tiempo, y estoy a ustedes a su disposición y servicio. Esta es su casa, cuando quieran venir a Colombia, bienvenidos. Gracias, Alejandro. Gracias de nuevo. Pasamos sin pausa a Xavier. Bien, procuraré ser breve porque ya tengo miradas aquí inquisidoras sobre el tiempo, y cuando entra un profesor de universidad en un atril, la cosa puede alargarse de forma indefinida, ya que es una cuestión genética nuestra. En cualquier caso, si realmente soy profesor de universidad, pero esto no por esto tendría que estar aquí solamente. Sí que soy economista, pero un economista que ha vivido en la frontera de la ingeniería durante 16 años. Bien, más allá de la frontera de ingeniería. De hecho, les engañé lo suficiente como para acabar subdirector de la Escuela de Ingeniería durante bastantes años. Y ahora en verano, hará un par de años que he vuelto a la Facultad de Económicas al lanzamiento de un producto nuevo. Cosa realmente curiosa en lo que se refiere a enseñanza universitaria. Pues se llama, el título oficial es coordinador. Vendría a ser como un jefe de estudios de un grado nuevo absolutamente, que no se parece en nada de lo que hacíamos anteriormente, que coge parte del negocio, parte de tecnología, orientada a generar valor. Quizá esto les suene. Y por eso estamos aquí. De hecho, es un grado en el que encaja perfectamente con todo lo que es CSMF, ISACA y demás. Aparte de esto, otros cargos y otras cuestiones. También he tenido alguna vez algún asiento en algún sitio de gobierno que me ha permitido vivir el tema de gobernanza, tanto en la universidad como en alguna entidad también privada. Iré muy rápido por estas transparencias que he preparado
este fin de semana es sobre un tema que no tengo yo muy asentado y todavía seguramente si las hiciese esta tarde las cambiaría bastante después de muchas de las cosas que he oído también. Pero en cualquier caso, para centrarnos en el problema y para fijar una posición, creo que sirven. Yo pondría la IT, antigua ingeniería, que antes ya ha sido definida y de forma completa por mis predecesores, y la compararía con la definición de productividad. Productividad, como todos sabemos, es output partido por input. En esta primera fase, pongamos hasta el año 2000, más o menos. No hay cortes claros, sino estamos en un departamento de IT donde fundamentalmente es propiedad, no, donde la ingeniería es la que ocupa el lugar principal, lo que importa es el output. De hecho, de productividad se habla poco, de inputs se habla tampoco. Simplemente es que las cosas se hagan y que aquello funcione. Épocas de desarrollo propio, luego aparecen los sistemas corporativos durante estos últimos años y es un servicio fundamentalmente internalizado. En la época 2000, y he puesto 2015 por poner una fecha también, el foco cambia. Que nos preguntamos si realmente el papel del CIO pasa en aquellas épocas de ser tecnólogo a ser un manager. Estuvimos discutiendo durante bastante temporada sobre este tema. Aparecen los frameworks de marcos de referencia. ITIL es fundamentalmente el framework de referencia en los aspectos, rápida adopción, y empezamos a atacar todo lo que es dentro de buscando un incremento de productividad. Ahora sí importa la productividad. Empezamos a atacar los inputs, es decir, los costes. Es decir, vamos a por los costes, vamos a ser más eficientes, vamos a hacer las cosas mejor. Entramos también en externalización, todo el tema de outsourcing, aparecen también los primeros conceptos de cloud, virtualización, pero, para ser breve, seguimos en el paradigma de all things, new ways. Es decir, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, pero en digital, en eficiente, basado en un framework. Pero seguimos en all things. El que fabricaba zapatos sigue fabricando zapatos y el negocio sigue tirando. Y hasta ahora nos estamos encontrando también de que por mucho que nosotros vamos con la bandera de alinearnos con el negocio, seguimos siendo reactivos en muchos casos. Sí, los frameworks hablan de integración con el negocio, de ir de la mano con ellos, pero seguimos siendo fundamentalmente reactivos en muchos aspectos. Aparecen un montón de cuestiones nuevas estos últimos años. Hablamos de disruptores digitales, de que un chaval de 12 años te monta una app y te saca del mercado casi, o que aparecen incluso internamente el directivo ejecutivo, quien no lo ha vivido en gestión del servicio, el ejecutivo que le dan 4 herramientas y te monta algo que rompe con todos los esquemas y que es, bueno, son las setas, aquellas que aparecen dentro de la organización y a veces son unos níscalos de aquellos de 1,5 kg, con sus Access, sus Excel, sus y ahora sus apps. Por el asunto. Tenemos también por medio el Internet de las cosas, todo el tema de Analytics, de Big Data, el Bring Your Own Device, el Smart en todos sus aspectos, desde Smart Cities, como hemos visto esta tarde, a Smart World, si queremos llegar. Movilidad que da vueltas por aquí que no esté ni puesta. Todo el tema de social media y social business y digital social business. Todo el tema de realidades aumentadas, de automatización, de robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo que le quería poner un nombre, no sabía cómo llamarle a este nuevo departamento de IT, y con una osadía fuera de lugar, se me ha ocurrido llamarle IT Savvy. Es decir, un departamento de IT que internaliza ya, de hecho sería la organización IT Savvy, siguiendo lo que dicen los señores del MIT. Es decir, que es la organización que tiene bien interiorizado todo el aspecto informático, todo el aspecto digital, todo el aspecto de información, y empezamos a hacer cosas nuevas. Empezamos a proponer o a generar el entorno suficiente como para que se promuevan nuevos modelos de negocio. Es decir, la generación de valor, aquello que siempre hemos puesto, pues generemos valor realmente con nuevos modelos de negocio, haciendo cosas nuevas de nuevas maneras. No solamente, es decir, interioricemos a los disruptores digitales, convertámonos en un disruptor digital más dentro de la empresa,
y que el departamento de IT llegue hacia estos caminos. Con lo cual, esto cuadra bastante con algunas de las, menos mal, con algunas de las cosas de los otros ponentes, donde ya aparecía desde el estudio de IBM, que no conocía y que celebro que coordinemos, y que coincidamos en la opinión. Evidentemente, yo era una opinión sin basarse en el número de entrevistas ni en el trabajo que hay detrás, pero sí que es una cosa que sí observo. El problema es cómo. ¿Cómo llegar aquí? Y haciendo un brainstorming conmigo mismo, me he llegado un poco a las siguientes conclusiones. La primera es que estamos muy perdidos todos, creo yo. Un síntoma de lo que estamos perdidos lo acabo de ver hace un momento con el ponente que hemos conectado en México, Corona, que hablaba, bueno, del manifiesto ágil aplicado a IT. Casi copiando palabras y copiando conceptos. Pero es una gran innovación y es una innovación realmente importante. Pero que es un síntoma más de que estamos buscando salidas a este estancamiento o a este presunto estancamiento. Sigo pensando que la clave es el gobierno. Creo que tenemos un problema en gobierno. ¿Basado en qué? Pues basado en observación, en intuición y en nada que sea suficientemente sólido. Pero como estamos puestos a debatir, pues yo ya planteo una opinión de que el problema, en primer lugar, reside en el gobierno. Y en el gobierno, entendido como gobierno de IT, no gobierno corporativo, si queremos. Que el problema lo situamos allá donde durante muchos años hemos entrenado a los miembros de los consejos de administración y focalizado sobre todo en finanzas. Y donde lo que cuenta es el balance, la cuenta de resultados y los ratios financieros. Y si les hablas de riesgos tecnológicos, pues te miran raro. Si les hablas de servicio eficiente, de gestión del servicio, mira, que no de problemas, gracias. Y como una cosa menor. No hemos sido capaces de romper la barrera de la gestión. Hemos llegado al CEO. Pero no hemos llegado al Consejo de Administración. Hemos llegado al director general, para entendernos. Hemos llegado al director de informática, hemos llegado al director general de aquella manera, pero no hemos roto este salto. Y no ha habido un impulso directo desde arriba. Este es mi primer diagnóstico. A partir de aquí, bien, hablemos de resiliencia. Sí, no paramos de hablar de resiliencia, de velocidad de respuesta, de mayor flexibilidad, de mayor capacidad de proceso, de dirigir, de hacer, más que hacer, cada vez más orquestar. De ahí vamos coordinados, coincidentes con las predicciones de Gartner, que decían que el 90% del presupuesto de IT estará gestionado fuera de la empresa. Bueno, pero de hecho habrá alguien dentro de la empresa que decida este 90% de IT dónde va a parar. Sí que va a haber mucha externalización, mucho outsourcing, seguro, porque al final el core business es el core business y lo que no sea core business es mejor que lo hagan especialistas, suele ser más eficiente. Pero seguiremos teniendo que intervenir fuertemente desde el departamento de IT en aspectos core, en aspectos clave. Uno de los aspectos clave que yo pongo aquí es lo que es la information supply chain. Es decir, todo lo que es la generación de la información hasta que ésta se convierte en algo útil para la toma de decisiones. Se tratará de acelerar, de mejorar, de diseminar, y hablaremos pues de data discovery, de cognitive computing y de todas las herramientas que lleguen a que esta información llegue en el momento preciso con la calidad precisa. Y esto sí va a ser directamente responsabilidad del departamento de IT, o como se acabe llamando. Y otro gran aspecto es la de la habilitación digital. Es decir, no se trata ya de tener un especialista sino que hacer crecer al personal o generar el ambiente propicio para poder pasar del workforce al crowdsource. Eliminar especialistas, generar entornos favorables a que ocurran cosas. Y seguramente muchísimas cosas más de las que podríamos, y seguramente, bueno, espero que salgan en el debate posterior. Creo que he cumplido el tiempo. ¿Sí? Bien, perfecto. Por lo cual, ahora debatimos. Gracias, Xavier, y gracias por iniciar ya el debate en tu presentación. Si os parece, vamos a pasar a las preguntas y las voy a plantear y vamos a intentar contestarlas o debatir en el mismo orden que habéis intervenido. Son preguntas que están un poco
pensadas para CIOs, para personas que hacen esta función, como Carlos o como Alejandro, pero será muy interesante ver el punto de vista de un consultor, una empresa como IBM Global Service o como un profesor de universidad, ¿no? Por vuestras experiencias y ejemplos que podéis plantear. Yo también me atrevo a decir, ya sé que no tenemos tiempo, pero bueno, ya perdidos al río, si queréis intervenir cuando alguien esté hablando un poco para puntualizar. La primera pregunta es, ¿cuál es el rol actual del CIO y por extensión en vuestras organizaciones, de TIC en vuestras organizaciones, si es puramente tecnológico o si va más allá y va hacia una función estratégica? Aquí podemos un poco enlazar con lo que decía antes Luis sobre el tema de estáis potenciando, transformando, explorando, expandiendo. ¿Cómo es en vuestras organizaciones? ¿O cómo lo ves en tu experiencia, Luis, o lo que tú conoces, Xavier, y concretamente en el caso de Carlos o Alejandro en sus organizaciones concretas, ¿no? Bueno, yo en mi caso es volver a incidir sobre las conclusiones del estudio, ¿no? Como comentaba antes, lo curioso es que hace 2 años la mayoría de los CIOs estaban un poco a mitad de camino entre simplemente hacer el TI de la forma más eficiente posible o ser un auténtico innovador, y lo que hemos visto en estos 2 últimos años es que como que la situación se ha polarizado. Entonces hay CIOs que siguen pues enmarcados en su papel tradicional de prestar servicios IT de forma eficiente, que las cosas estén funcionando pero no tienen ninguna relación con el negocio, pero sin embargo lo que estamos viendo es que hay otros CIOs a los cuales sí que se les ha pedido que den ese paso al frente y que se enmarquen de lo que nosotros llamábamos el mandato de explorar, pero que básicamente es innovar, ¿no? Y ser un generador de nuevas fuentes de ingresos para la empresa. Y eso es un movimiento curioso que ha ocurrido. Carlos. Sí, nosotros realmente estamos un poco en esa mitad de camino, ¿no? Quizás durante mucho tiempo sí que hemos estado más en la parte de administrar, de gestionar la demanda que nos venía dada, de optimizar, de focalizarnos más en la parte de back office, de costes, y no tanto a lo mejor en la parte de front office, que de alguna manera es lo que hemos estado tratando de liderar durante mucho tiempo, y ahora nos lo están casi que exigiendo, ¿no? Nos están exigiendo que ahí efectivamente demos ese paso al frente y de alguna manera pues aportemos, nos convirtamos más en un recurso estratégico y no pues como decía antes, en administradores y gestores de la demanda que ya existía. Yo creo que nos van a, poco a poco, cada vez más nos van a medir más por nuestra aportación al negocio y nuestra contribución, no tanto por que las cosas funcionen, que eso evidentemente se da por hecho, tienen que funcionar. Desde luego, si no funcionan, difícilmente te vas a poder centrar en aportar más cosas al negocio. Pero a partir de ahora, desde luego, se nos va a medir más por eso. Alejandro. Señor. ¿Aló? Te oímos. Es que no estoy escuchando bien, qué pena con ustedes. Digo que te oímos. Estamos esperando tu respuesta a la pregunta, no sé si la has oído. Era sobre el rol actual del CIO en tu organización, si es más estratégico o más puramente tecnológico. Creo que ya lo has comentado un poco en tu presentación. Si quieres dar cualquier otro detalle. No, en efecto, aunque se sigue presentando que hay actividades de soporte, atención y es soportando la operación, se tiene un rol más estratégico hoy que no hace 5 años con respecto a lo que es estrategia, lo que se plantea como producto y portafolio de servicios. Y es un tema que se va construyendo poco a poco, se va alineando y tiene que uno comenzar a convertir en otro estratega o apoyo a la estrategia del negocio, aportando con lo que uno sabe y conoce del negocio. Gracias. ¿Tú, Xavier, cómo lo ves? Yo he visto que los CIOs actuales, sí, esta polarización sobre orientación al negocio o sobre orientación a generar nuevo valor. Coincido en el distanciamiento de que hay algunos CIOs que se han concentrado más en un aspecto o en otro. Creo que es un problema más de organización interna de las empresas. Quiere decir que el rol
en algunos casos ha recaído sobre el CIO y en algunos casos el CIO se ha mantenido en el aspecto, digamos, dentro del departamento de IT, manteniendo el servicio. En algunos casos ha crecido en el nivel jerárquico de la organización, entrando ya a labores más estratégicas. Creo que coincido en este aspecto. No quiere decir que en las empresas no se hagan los dos roles, simplemente que en unos casos depende de IT y en otros casos está en un departamento colateral. Supongo que también dependerá muchas veces de las personalidades, los perfiles propios de las personas que ocupan los cargos y las facilidades que hay en estos niveles para entrar o para subir o para bajar. Es decir, que estaríamos ya en un nivel más de cuestión organizativa. Sobre el papel real del CIO, yo me reitero. Ahora el input, como tú decías, ya lo tenemos bien. Hemos llegado a un punto de madurez importante en gestión del servicio. En cuanto a costes y eficiencia estamos bien. Esto ya se da, por supuesto. Ahora es el output, donde podemos generar más productividad. Vale. La segunda pregunta la vamos a saltar porque es la extensión de la primera. Si estabais satisfechos con este rol o no, y si no, ¿cuál debería ser el rol? Creo que ya lo habéis comentado ampliamente. La evolución de tecnología más estrategia y más formar parte, no alinearse con el negocio, sino formar parte del negocio, ¿no? Entonces, un tema concreto en cuestión de... ¿Me oyes, Alejandro, o no? No, señor, es que no te estoy escuchando. Bueno, decía que la segunda pregunta la vamos a saltar porque es un poco extensión de la primera y ya la habéis contestado ampliamente, ¿no? Vamos a pasar a la tercera, que es un tema de innovación. Innovación tanto desde el punto de vista tecnológico, que ese evidentemente debe formar parte del rol del CIO, pero desde el punto de vista de negocio. La innovación en vuestras organizaciones está, y en caso de Luis o Xavier, por vuestras experiencias, lo podéis explicar, forma parte de la responsabilidad del CIO, si es que sí, total o parcial, o realmente la innovación de negocio en este caso está totalmente en manos de otras funciones de la empresa, ¿no? A ver, yo creo que en aquellas empresas que comentaba antes, en las cuales al CIO se le ha pedido que dé ese paso al frente, la innovación está parcialmente en la oficina del CIO, pero también en el resto de los miembros del comité de dirección. De hecho, en el estudio hay también una imagen que no la he sacado por falta de tiempo, en la que han analizado quién habla con quién, ¿no? Y han sacado unos grafos de qué rol habla con qué rol. Y el CIO básicamente habla con el CEO y con el CFO. Pero cuando les han preguntado a los CIOs, ellos lo que dicen es que les gustaría hablar e intensificar la relación con el CMO, ¿no? Con el director de marketing. Porque al final la innovación no se produce solamente en el departamento de IT o no solamente en el departamento de los productos. También está relacionado con lo que comentábamos de incrementar la colaboración. Una de las fuentes de innovación más claras es cuando gente de distintos departamentos con visiones distintas, skills distintos, se ponen a trabajar conjuntamente, ¿no? Y yo creo que por ahí va también el auge de todas las soluciones de colaboración interna dentro de la empresa. Bien, nosotros en nuestro sector no es un sector especialmente, no sé si se me oye, perdón. No se te oye, ¿no? Ahora sí. Bueno, se oye cuando toco, sí. No, decía que nuestro sector no es un sector que destaque por su innovación, ¿no? Lástima, porque... Sí. Entonces, ya evidentemente, si eso lo trasladas al ámbito del CIO, pues también el ámbito en el que puedes aportar cosas está mucho más limitado. A nivel organizativo, precisamente estamos tratando ahora de implementar ciertos mecanismos internamente para fomentar maneras de trabajar innovadoras o yo no diría productos o servicios innovadores porque ahí no hay mucho donde innovar, pero sí como mínimo la manera de hacerlo, ¿no? Se están tratando de fomentar, como decía, equipos de trabajo internos, comités, etcétera, para mejorar esto. De momento es un tema muy incipiente. Nosotros desde el ámbito TIC realmente tratamos un poco de ir detrás en este sentido. No estamos liderando mucho este recorrido. Esto en el sector en el que estoy ahora. Yo me he movido en otros sectores anteriormente donde pues quizás sí ha sido más, se nos ha pedido más y nosotros hemos podido aportar más. Yo creo que va un poco también por sectores la cosa.
Gracias. Alejandro, ¿en los ayuntamientos de Colombia se innova con la tecnología? Pues en efecto, desde Federación de Municipios, proceso como innovación, como proceso como tal, no hay. Sin embargo, el proceso de construcción de formas de innovar, y no van teniendo como no cosas que nadie más ha hecho, sino cosas que se pueden hacer de forma diferente, en un contexto diferente, se construyen desde el staff directivo, en el que se comienzan a explotar un tanque de ideas que vamos construyendo conjuntamente, y ahí es donde tecnología, en el caso particular mío y de Federación, ha impulsado nuevos modelos de negocios, ha impulsado iniciativas muy creativas, iniciativas que se pueden construir y se pueden fortalecer a partir de la construcción conjunta de diferentes dimensiones de la información en las que está el CEO, el financiero, el tecnología. Entonces se ha construido, estamos trabajando en formalizarlo, en estructurarlo un poco más como en tanque de pensadores para lograr generar innovación, pero hemos generado algunas pequeñas iniciativas muy interesantes y que han fortalecido la federación. Gracias. Xavier, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas sobre el tema de innovación en los departamentos de TI? Yo creo que ha estado... Sí, ahora sí. Yo creo que ha estado bastante castigada durante bastante tiempo el tema de la innovación. De hecho, el rápido crecimiento de las TIC en la empresa ha generado en muchas ocasiones proyectos con inversiones o bien con unos costes terriblemente altos o bien con una generación terriblemente escasa. Esto ha generado una serie de anticuerpos dentro de las empresas que cuando se les oye hablar de un nuevo proyecto que vamos a conseguir, tenemos al Consejo de Administración con cara de escepticismo absoluto, porque estos anticuerpos aparecen por aquí y empiezan a atacar directamente como si fuesen un virus nuevo, y esto frena bastante las decisiones de innovación, y siempre viene un recorte presupuestario, con lo cual entramos en el juego de pido mucho más para que luego me consiga un poco menos y puedo sacar estos proyectos adelante, y al final no siempre acaba siendo el proyecto mejor, sino que acaba siendo el proyecto que por diversas circunstancias acaba siendo el elegido para llevarse a cabo. Esto implica que como no hay resultados a la vez de una innovación previa, las nuevas innovaciones se ven frenadas. En cambio, hay otro sector de empresas totalmente diferente que viven absolutamente de la innovación y están continuamente innovando en ellos. Para ellos esto de la crisis no entiende demasiado de qué hablamos de la crisis, porque los cuentas de resultados suelen ser bastante importantes, con lo cual me gusta muchísimo ver el informe este de IBM en el cual habéis diferenciado en resultados positivos y no tan positivos, porque seguimos un poco en este aspecto, y es fundamentalmente la innovación es lo que puede sacar de una dinámica negativa a algo positivo. Por lo tanto, no es que debe fomentarse esta innovación. Muy bien, y ya para terminar, y como estamos ampliamente fuera de tiempo, uno de los temas que preocupa... Sí, no lo digo porque yo tengo que estar en otro sitio. Bueno, podéis seguir vosotros. Siempre nos ha preocupado los CIOs si formábamos parte o no del comité de dirección, ¿no? O del consejo de administración, o si estábamos considerados como parte fundamental del negocio. Y un poco para ser provocativo, ¿no? Realmente, si no lo estamos, no lo hemos estado, o mayormente los CIOs, actualmente aquí, al menos en España, no lo están, no forman parte del comité de dirección, si realmente los CIOs tenemos lo que nos merecemos, ¿no? O ¿por qué no nos han considerado suficientemente parte estratégica del negocio? Hablamos en terminología bit y byte y nadie nos entiende. ¿O qué ha pasado, ¿no? ¿Nos merecemos no estar o deberíamos estar o realmente nos hemos de ganar nosotros esta posición, ¿no? Ya sé que no es fácil. No es fácil de preguntar. A ver, yo creo que si los datos que he comentado antes, si la tendencia sigue igual que la que venimos viendo desde el año 2009, ¿no? En el que los CIOs empezaban a ser escuchados, y en el 2011 pues parece que ya su voz sí que se hacía respetar, y ahora pues todavía más,
yo creo que la situación va a cambiar y que cada vez más los CIOs van a estar en el comité de dirección, especialmente aquellos que realmente estén en cuestiones más relacionadas con el negocio y no simplemente manteniendo la tienda de TI arriba y funcionando. Eso es lo que yo creo y espero que pase, pero obviamente los propios CIOs se lo tienen que ganar, ¿no? Y para que un CIO pueda dejar de dedicar ese tiempo que yo ponía antes a los sistemas IT y se dedique más a otras cosas, lo primero es que los sistemas IT estén funcionando, ¿no? Y para eso, pues todas las cosas de las que hemos venido hablando, ITIL, COVID, todo este tipo de prácticas son las que ayudan a que esos aspectos básicos estén funcionando y el CIO pueda realmente dedicarse a otras cosas que son las que al final le van a llevar al comité de dirección, creo yo, vamos. Yo, la verdad es que creo que tiene bastante que ver con los roles que hemos comentado antes, ¿no? Sí que históricamente depende también de cada empresa, de cada sector, etcétera, y de cada persona, ¿no? Pero si el rol del CIO ha sido principalmente el mantener las luces encendidas, que las cosas funcionen y así es como se veía desde el CEO y como se asumía desde el CIO, y si tu rol era más reactivo, y que, insisto, asumido por todos, pues seguramente era incluso lógico que no estuvieras presente en el comité de dirección, ¿no? A medida que este rol cambie, como decíamos antes, yo creo, en mi caso estamos un poco a mitad de camino, en otros casos hay esa polarización que hablabais. A medida que ese rol se mueva más hacia el otro lado, hacia un rol más de generación de demanda, donde se te mida más por los ingresos, por tu aportación al negocio, yo creo que el camino natural es acabar allí, estar representado allí porque bueno, si lo están otros, que también se asume que tienen ese rol en la compañía, en el momento que la compañía asuma que tú también has de moverte hacia ese rol, pues tienes que acabar allí. Entonces va a depender de cuál sea el rol de esa polarización que hay ahora en el que estés y en qué camino del recorrido desde un extremo al otro te encuentres. Actualmente vosotros formas parte. Nosotros actualmente no estamos. No estáis. No. ¿En Colombia qué pasa, Alejandro? Pues digamos que a partir también de la iniciativa del gobierno colombiano y de lo que ha logrado con el Ministerio de TIC, que implementó mucha empresa en Colombia a partir de hace unos 3 años en adelante, comenzó a tener el papel de los CIOs un papel mucho más relevante, obviamente también dependiendo del CEO que esté enfrente y su visión estratégica, de cómo entiende el negocio, de cómo puede aportar el negocio y si se siente parte de la solución y no parte del problema. En particular, en Federación, el CEO hace parte del staff directivo, de los que toman decisiones, de los que hacen planeación, de los que idean soluciones y crean, y también, digámoslo, en forma particular, entendiendo la lógica de negocio, no hay que esperar a que se abran esos espacios, sino por el contrario, hay que abrirse esos espacios en las que uno, con la información que posee y con los datos y las proyecciones, puede abrirse esa tendencia a innovar, a tomar decisiones y a participar de ese ámbito de estrategia que le permite una participación mucho más activa. En Colombia pues hemos venido creciendo significativamente ese papel de los CIOs como parte de un factor diferenciador de la industria, y poco a poco vamos creciendo en ese papel protagónico que deseamos tener, más que por el protagonismo, sino por la influencia y la injerencia que podemos tener en el resultado del ejercicio. Gracias. Xavier, ¿qué opinas tú? Al final, la palabra CIO, como en cada empresa lo entienden de una manera más o menos diferente, podría llevarse a que sí puede estar o no puede estar. En cualquier caso, sea el CIO, cojámoslo a nivel más reactivo, como bien explicabas tú antes, si es simplemente reactivo, no tiene ningún sentido que esté en ningún comité de dirección para nada. Si es el caso, quien esté por encima debería estar. Ahora, si el que está por encima es el director financiero, ya no me vale. Si tenemos otra figura diferente, un Chief Digital Officer o cualquier sigla clase C que nos acabemos inventando para definir este rol, la pregunta es la inversa, es ¿qué organización hoy en día puede permitirse el lujo de no tener a alguien de este perfil dentro del equipo de dirección? Es
altamente arriesgado no estar en el mundo digital, porque cualquier cosa que vaya a hacer en temas de innovación, en temas de generación de nuevos modelos, seguro que pasará por el mundo digital, por el mundo de la información. Con lo cual, el no estar es un lujo que no se puede permitir ninguna organización. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí el debate. Os agradezco vuestras opiniones. No sé si nos hemos pasado mucho de tiempo. Si queréis seguir, podéis seguir, yo me tengo que ir. Yo creo que se merecen un aplauso a todos los que han participado en el debate.